Buenos días, un placer estar aquí, gracias Cabase. Difícil decir algo que no se haya dicho, ¿no? Si esto fuera un juicio a la regulación, uno podría decir, y la estamos acusando de algo, uno podría decir, en este momento la Fiscalía descansa y se acabó, no tendría que decir mucho más. Eventualmente nos quedarían por ahí los alegatos finales, tratar de hacer algún resumen de esto. Y esto por ahí es, Oscar, gracias por estar acá también. Es un placer estar con vos. No tenemos moderador, así que nos vamos a automoderar. Si te parece, arrancá vos con las reflexiones que te generó la mañana. Fue espectacular la mañana. Bueno, no tenemos moderador, pero lo tenemos al doctor Lastra, que es prácticamente un showman. Buenos días a todos, un gusto estar acá. Gracias, Cabase, por la invitación. Y sí, efectivamente, como dice Alejandro, el problema de estar un poco tarde en la mañana es que muchas de las cosas que uno cree tener creativas las dicen otros. Y el segundo tema es que ha sido bastante uniforme, me gustaría decir, el diagnóstico y algunas propuestas que se han hecho sobre cómo avanzar en esto de la simplificación regulatoria. Me parecía que, como agregar algo, me parecía que la simplificación regulatoria hay que darle un contexto, porque si no, uno puede simplificar dentro de un marco ya dado y quizás el beneficio de esa simplificación no sea del todo claro, o bien puede enmarcar una simplificación de la regulación en un esquema que es lo que se ha hablado hoy a la mañana, de tratar de profundizar la desregulación, donde ahí creo que podríamos tener cierto consenso en que quedan básicamente dos temas donde el regulador siempre va a estar, o debería estar, que tienen que ver con las facilidades esenciales de las redes y con la gestión del espectro radioeléctrico, es decir, los recursos escasos que se puedan dar en el mercado y que necesiten de alguna intervención regulatoria. Dicho esto, aún en estos temas que quizás vamos a tener como permanentes, en cualquier proceso de desregulación, también hay mucha tarea para hacer para facilitarle la vida a quienes trabajamos en el mercado de las TIC. Y la segunda cuestión, en cuanto al marco para la simplificación, es dar cuenta del nuevo escenario en el que nos encontramos, y ahí me gustaría tomar, creo que fue la primera, como soy viejo voy a decir filmina, de Sonia Añese, que describía un poco cómo es hoy el mercado, y ya no son la radio, la televisión, los cables, la telefonía, sino un universo muchísimo más complejo, donde están los proveedores de servicios en la nube, las plataformas de internet, etcétera, que configuran un mercado donde queda una única capa de infraestructura, que tiene que ver con esto que hablaba de los recursos escasos, ¿no? De las facilidades esenciales, del espectro, pero donde el tema de los servicios prácticamente está dinamitado, ¿no? Ya pensar en regulación por servicios es medio extraño. Y aún en el tema de la infraestructura, ya que lo tengo a Alejandro al lado, justo leía una noticia donde, por ejemplo, en Alemania, Telefónica con Nokia ha colocado el core de su red 5G en la nube de AWS. Entonces, AWS está fuera de cualquier esquema de regulación en cuanto a los servicios en la nube. Quizás algunos países llevan un registro como para tener algún control de quién está en el país, de qué manera trabaja, pero lejos de estar sometida a las normas de interconexión, de acceso a las redes y demás, ¿no? Y
Fíjense como un actor tradicional del mundo telco, con un proveedor de tecnología y un nuevo actor, y bueno, y se configuran estas nuevas situaciones donde la regulación debería hacer un paso atrás. Pero bueno, eso se lo dejo en todo caso después a Alejandro que quizás pueda profundizar. Así que ese era, para mi gusto, el contexto. Y ahora, en cuanto a la simplificación, por ahí voy a terminar repitiendo lo que decía Marcos Orteu. Sin dudas en la Argentina tenemos una maraña de normativa, de sucesivas capas geológicas que van trabajando sobre la anterior sin un orden profundo de ir acomodando, derogando, etc. Últimamente hasta apelamos a esa pésima técnica de decir se deroga todo lo que no se oponga a la presente, todo lo que se opone a la presente medida, y después hay que interpretar qué se opone, qué no se opone, con lo cual en aras de la simplificación pura y dura, sin dudas hay muchísimo para hacer, para limpiar, para derogar. Y además hay mucho en términos de ir eliminando barreras de acceso. Yo no quiero ser demasiado crítico, pero por ejemplo en el tema satelital, que ha sido uno de los temas que hoy se puso sobre la mesa, aún en esa materia donde hubo un avance importante estos últimos meses, hay muchísimo para trabajar. Aparte de las grandes constelaciones, hay constelaciones de servicio de Internet de las Cosas. Tenemos un esquema para los que trabajan en la Argentina, no los dueños de las constelaciones, pero para quienes instalan antenas en Argentina tenemos normas que vienen de una época de las parabólicas de 9 metros. Entonces, todo ese bagaje también se puede simplificar, se puede ayornar, y tenemos una ventaja, que ya hay poco por inventar. Nuestros vecinos han avanzado muchísimo más que nosotros en cómo hacer esas cosas, en cómo facilitar algunas cosas, y entonces ya incluso se trata hasta de mirar qué han hecho los demás y hacer un copy-paste ayornado a nuestra realidad, ¿no? Y de nuevo, en el tema de regulación de servicios, hace unos días Anatel tomó una decisión donde le ha quitado el carácter de prestador con poder significativo de mercado a Brio, a Sky, que se llama en Brasil, o DirecTV en la Argentina. Porque ya no lo considera un prestador de servicios con poder dominante, porque en realidad ya compite en el mismo mercado relevante con las plataformas de streaming, ¿no? Entonces, también ahí tenemos mucho para ir limpiando, simplificando, como es el título del panel, y acomodando, ayornando, etc. Y para terminar, como tercera idea, yo soy de la idea que no es posible ni modernizar el marco regulatorio, ni profundizar la desregulación, y tampoco simplificarla, sin una nueva práctica regulatoria, sin un regulador que cambie la cultura de trabajo. Y ahí creo que las nuevas autoridades tienen un desafío enorme por delante. Y creo que ese cambio cultural dentro del regulador tiene que ver con dotar a la práctica regulatoria, es decir, a los procesos de generación de la regulación, al proceso regulatorio de muchísima más transparencia. Tendríamos que tener consultas públicas ya institucionalizadas, ni siquiera solo limitado a los reglamentos generales, también a algunas decisiones de alcance particular que afectan al conjunto del mercado. Así que creo que esa también quizás es el punto de partida. Para poder hacer todo lo demás necesitamos un regulador más transparente en sus procesos, que simplifique y elimine trabas burocráticas, que actúe con
procesos más ordenados. Hoy seguimos, por ejemplo, con los temas de licencias, que llevan meses para tramitarse, y hoy la licencia, la verdad es que podría desaparecer, y desde la óptica del regulador, la verdad que no se perdería absolutamente nada. Y finalmente, un regulador más inteligente. El regulador nuestro acumula una enorme cantidad de información. Todos los que son licenciatarios lo sufren porque tienen que entregar informes y presentar planillas y pagar cosas y demás, pero es una información que después queda un poco ahí dando vueltas sin utilidad. Y la inteligencia del regulador debería venir de ese insumo que aporta el mercado. Sigue esta cultura, lo voy a parafrasear a Marcos, del arquitecto egipcio, que tiene dos caras. Él mencionó esto de, bueno, yo hago lo que a mí me parece. Tiene un segundo aspecto que es más peligroso en este mercado tan complejo que describió Sonia cuando empezó la mañana. Es la idea de que el regulador sabe más que el conjunto del ecosistema y puede definir las condiciones en soledad, porque como los faraones no se los podía tocar, sabían más que todos y eran sagrados, ¿no? Entonces, no es solo definir normas en el vacío y sin conexión con la realidad, sino también con esa cultura del viejo regulador prescriptivo de la década del 70, del 80, que decía quién, cómo, dónde, de qué manera había que prestar los servicios. Y eso no existe más. Así que bueno, ese es mi pantallazo sobre el tema, y en todo caso lo dejo a Alejandro que siga. Muy bueno, muy claro y muy completo, Oscar. Yo creo que hay un desafío enorme, y capaz que tendríamos que mirar todo lo que hemos hablado en la mañana un poco poniéndole los valores que vamos a necesitar como industria, con el regulador, las capacidades que vamos a tener que poner de cara a pensar en esto de la simplificación regulatoria. Y ahí arrancaría por ahí pensando que no tenemos que hablar de simplificación regulatoria. Somos un sector en permanente transformación, y yo diría en permanente disrupción. Es decir, arrancamos escuchando el sonido de el ADSL, de Internet, cuando arrancaba todo esto, y de dónde estábamos, dónde estamos, el tipo de empresas que éramos, al tipo de empresas que somos, al modelo de negocio que teníamos, a los modelos de negocio que tenemos hoy, y cómo el ecosistema ha crecido y se ha desarrollado. Entonces, quizás la primera reflexión no es simplificación regulatoria, es nueva regulación. Es decir, yo creo que tenemos que hacer borrón y cuenta nueva, y aquí voy a empezar a hablar un poco de algunas de las cuestiones. Yo creo que hay que mirar 4 bloques. Hay un primer bloque de la regulación, lo hemos dicho, lo comentaba recién Oscar, es obsoleta. Ahora, para sacar toda esa regulación obsoleta se va a necesitar coraje. Y les voy a dar un ejemplo muy cercano. Estamos todos muy contentos con que se ha derogado el decreto 690, que retrasó la industria, que nos generó una serie de inconvenientes, que además generó litigiosidad. Pensar en que la industria tiene que litigar para tratar de defenderse y protegerse es hacer mala política pública. Ahora, dentro del nuevo decreto que deroga el 690, dejan la telefonía básica como servicio público. ¿Ma per qué? ¿Por qué dejaron la telefonía básica como servicio público? ¿Por qué la telefonía básica? Algo en desuso, no sé si se acuerdan del negro de baquelita, el cobre, sigue siendo servicio público. Cuando uno indaga, no hay una respuesta concreta, no hay una política pública en haber dejado eso en el decreto 320. Entonces, puedo seguir yendo hacia la historia y a las capas que hablaba Marcos y que vos comentabas recién, Oscar. Telefonía pública, el 113 para la hora, las guías telefónicas. Todavía hay alguna resolución de guías telefónicas. Los que tenemos canas nos acordamos lo que son las guías telefónicas. Bueno, ahí se va a requerir coraje, inteligencia, pero principalmente coraje para sacar todos aquellos aspectos que yo diría obsoletos, que es la palabra que hemos usado durante toda la mañana. El segundo aspecto, lo mencionabas vos bien, Oscar, recién, hay un montón de
información que le entregamos al ENACOM que difiere de la información que recaba el INDEC y que refiere de la información que tiene la AFIP. Digo, ¿por qué no hacemos un solo centro de datos y usamos la misma información y usamos los datos para tomar decisiones de política pública? Creo que 4 o 5 informes, 4 o 5 KPIs, 4 o 5 variables que informemos semestralmente debería ser más que suficiente para que el ENACOM pueda tomar decisiones. Si no son 4, serán 5, pero no 300 como tenemos hoy. Digo, me animo a decir que el número, no me equivoco, se anda cerca de 300 ítems que tenemos que informar al ENACOM mensualmente. En algunos casos esto implica mayores costos, hablaba el secretario de Innovación de la burocracia, es decir, creo que ahí hay un segundo tema donde también se va a requerir mirar y ya no solo tener el coraje de hacerlo, sino tener la visión de lo que quiero medir de esta industria para tomar decisiones de política pública razonables. El tercer aspecto, súper elocuente el último panel, impuestos. Es simpático ver cómo nos dicen desde el sector público hay que universalizar el servicio, tienen que llegar a los lugares donde no se puede llegar y las tasas de ingresos brutos son altísimas. Entonces, hay una discusión, y acá voy a ir con Ariel. Ariel dijo 2 cosas que me encantaron. Una es, no hemos logrado hacernos entender, y parece que uno de los desafíos que tenemos como industria es comunicar lo que hacemos, cómo lo hacemos y los impactos que tiene en la sociedad. Pero también le tenemos que decir al sector público, si querés que lleguen 48 horas a los sectores que hoy no tienen internet, bájame los ingresos brutos, bájame las tasas municipales, porque pareciera ser que somos una industria con bolsillo de payaso. Y cierro acá porque está claro que nuestro modelo de negocio tiene menos rentabilidad, el ARPU ha bajado, y sin embargo los impuestos siguen siendo como si esto fuera una industria creciente y con ingresos crecientes y con ARPUs crecientes. El otro aspecto que me parece que hay que mirar tiene que ver con el tema de la nueva normativa. ¿Qué normas tenemos? ¿Qué normas deberían quedar? Acá Héctor Huisi decía, tiene que haber las normas que sean necesarias. Yo creo que hay una discusión fuerte en ese tema de qué es necesario y qué no es necesario. Y aquí también voy a hacer eco de lo que decía el subsecretario Huisi, que es, somos viejos, miramos la realidad con el espejo retrovisor del auto y deberíamos mirarlas con nuevos ojos. Y los nuevos ojos nos deberían llevar a decir todo aquello que no tiene sentido para el ecosistema digital hoy, lo debería sacar. Diste ejemplos, reglamentos de servicio, reglamento de calidad. La calidad es un atributo del producto. La calidad es un atributo que yo tengo en mi producto, que compito con el producto de mi competidor. Para eso competimos. Tener un reglamento de calidad, no sé, no me lo cuestionaría. Hay muchos reglamentos. Tenemos un reglamento por cada uno de los servicios que prestamos, ¿no? Incluso en la móvil hay un servicio de 4G y un servicio de 5G, cuando casi diría es para el cliente, por el usuario final, es el mismo servicio. Cambia con el dispositivo, el acceso a la red y con el dispositivo. Pero no, tenemos que armar nuevos servicios, nuevos reglamentos. Entonces, ahí me parece que también se va a necesitar nueva mirada. Es decir, mirar este sector desde el ecosistema, lo describiste muy bien, Oscar, estamos ya compitiendo y complementando con otros actores, así que me parece que ahí es fundamental. Y el camino es, tenemos que crear una nueva regulación y los actores que tenemos que llevar adelante ese cambio somos nosotros, somos el sector privado. Todo lo que hagamos, si no redunda en un beneficio para la comunidad, va a ser cuestionado. Todo lo que busquemos de cambiar, simplificar, todos los argumentos que llevemos, va a generar va a ser positivo en la medida que el usuario final, el cliente, la empresa y la economía perciban que lo que estamos haciendo es bueno, independientemente del tipo de norma que nosotros nos demos y discutamos endogámicamente, ¿no? Yo creo que ahí la nueva mirada es que esto sea beneficioso para el país y para la gente que vive en nuestro país. No sé si querés, ¿tenemos tiempo o no tenemos tiempo? Sí, vamos a abrir a continuación una tanda de preguntas para nuestros oradores. Por favor, levanten la mano y les acercamos un micrófono. Por acá adelante.
Muchas gracias, Oscar y Alejandro, por el panel. La verdad que súper interesante y es un tema que claramente da para seguir conversando. Creo que la lista es grande, ¿no?, de todo lo que hay que hacer. Entonces, digo, si uno tuviese que poner prioridades, ¿no?, y pensando justamente en un gobierno o un regulador que empieza, es decir, ¿cuáles serían, no sé, para cada uno, es decir, las dos principales acciones a tomar, ¿no?, en los diferentes temas que contaron, que yo estoy de acuerdo? O sea, hay temas que son normativos, hay temas que son de procedimiento, hay temas que son de miradas de cómo hago para adelante, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿por dónde empezamos? La pregunta sería, ¿por dónde empezamos? Gracias. ¿Me dejas ser brutal? Yo derogaría todo. Yo derogaría todo. Y creo que ahí, y capaz que te doy pie, Oscar, porque vos venís del mundo también, de la función pública, y es interesante verlo. Yo creo que hay dos aspectos en que el Estado va a tener que estar. Él le agregó facilidades esenciales, podemos discutirlo. Espectro y competencia. Entonces, yo casi que te diría, no sé si lo puedo hacer de ese modo, no soy funcionario público y por eso por ahí tu mirada en eso es buena. Yo derogaría todo, dejaría reglas muy claras de espectro, dejaría reglas muy claras de competencia, pondría un tribunal de competencia funcionando y después haría que las soluciones a los conflictos vayan generando una nueva normativa. El señor habló de facilidades esenciales, creo que es un punto interesante para meterlo, pero es una tarea difícil. Yo lo simplifico porque puedo generar el titular, digamos, ¿no? Deroguemos todo, pero sé que no es real. Bueno, ¿por dónde empezamos, Esteban? Respecto de facilidades esenciales, otra forma de llamarlo es promover la competencia, ¿no? Me refería más bien al tema de los recursos escasos, que eso necesariamente algún regulador, alguien tiene que decir de qué manera se gestionan y el que es dueño, bueno, de qué manera puede eventualmente compartirlo. Basado en mi experiencia en el gobierno del presidente Macri, mi percepción es que hay que ir de menor a mayor. Y no es por falta de valentía, pero las grandes batallas y conquistas empiezan con pequeños pasos. Y vuelvo a lo que yo decía sobre el regulador. Y basado justamente en esa experiencia de hace unos años atrás, cuesta mucho generar cambios culturales en organizaciones que a veces tienen miles de personas. Pasa en una empresa, pasa en el Estado. Pero y pongo el ejemplo de la licencia no por lo importante, porque vuelvo a decir, tendríamos a esta altura que tener un procedimiento de una notificación por la web con un formulario básico, porque la licencia en el fondo pide el estatuto de la sociedad, las autoridades, el quit y no mucho más. O sea, no sé qué hace el ENACOM para demorar 6 meses en aprobar una licencia. Todavía no lo puedo entender, sinceramente. Pero lo doy como ejemplo porque son estos pequeños pasos los que cambian la cultura de una organización. Y los funcionarios pasan, los organismos quedan. Entonces, empezaría con el cambio de procesos y con el cambio de mentalidad. No puede ser que continuemos con un esquema donde el regulador cree que todavía tiene la potestad de decir quién puede dar un servicio y quién no, en un mercado que es absolutamente abierto, donde los grandes actores dejaron de ser las telco, que tienen que ir al regulador, sacar sus permisos, conseguir los permisos para hacer el tendido de red, no solamente el nacional, el provincial, el municipal, y tenemos grandes actores de Internet que son muchísimos más poderosos, y yendo al tema de competencia, que también tienen que estar hoy en esa discusión, porque brindan servicios que en el fondo son servicios que compiten en el mismo mercado relevante. Si la voz es un servicio público, la comunicación por Skype o por WhatsApp o por Messenger de Facebook, ¿qué vendría a ser? Digo, pregunto como para abonar a lo que decía Alejandro. Ahora, creo que hay que empezar, yo decía que el desafío de las nuevas autoridades es grande, empezar con esos
cambios profundos en el mandato que los reguladores y quienes forman parte del regulador tienen en su cabeza. Basta del arquitecto egipcio, vamos a un esquema de regulación colaborativa, como dice la OIT, donde el Estado no es más el patrón de la estancia, sino que es un actor más que tiene que trabajar de manera abierta, transparente y conjunta con todos los actores del mercado. Para mí ese es el primer paso. Vuelvo a decir, sin ese cambio cultural uno puede diseñar normas. Voy a volver a lo satelital como ejemplo. No había ningún impedimento en el marco regulatorio argentino para que Starlink, para que Kuiper, para que OneWeb recibieran licencias. Absolutamente ninguno. Lo único que había era un regulador que pensaba que sabía más y que tenía la potestad de decir si entraba alguien o no, aún durmiendo los expedientes. O sea, a veces no es un tema de marco regulatorio, de eliminar normas y demás, sino de cambiar la cultura del regulador. Y en esto no hago señalamientos particulares. Es una cultura que traemos desde la liberalización en los 90, que no ha cambiado. Y eso para mí es el nudo inicial que hay que atacar, porque si uno no ataca eso, vamos a seguir cada uno de nosotros yendo a ver el regulador para que el regulador nos apruebe, nos autorice, nos cambie alguna norma, dependiendo del gobierno será más permeable, menos permeable, más transparente o menos transparente, como nos pasó en los últimos años. Así que iría de menor a mayor. Coincido con Alejandro en que gran parte de las normas se pueden derogar, pero de nuevo, si después tenemos reguladores que no hacen propia la idea de que el mercado es diferente, de que el Estado no es el patrón de la estancia, sino un actor más, que interactúa además con muchísimas otras agencias, porque ya ni siquiera es un compartimento estanco como en la época telco. Está la ciberseguridad, la protección de datos personales, la relación con el Banco Central, la fintech, etcétera, etcétera, todos basados en la red, ¿no? Así que bueno, esa es un poco mi visión. No, yo iba a decir, deróguese, porque te está diciendo justamente la dificultad de eso. Sí creo que la importancia es la mirada con nuevos ojos, ¿no? Es decir, yo creo que lo que tiene valor, tenés que hacer un trabajo muy profundo, es lento, el cambio cultural lleva más tiempo que el cambio de normas. De hecho, a veces el cambio de normas lleva al cambio cultural. Probablemente todo lo obsoleto sea fácil, requiera coraje, pero sea más fácil de sacar. Discutir las nuevas normas va a requerir de mucho trabajo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aquí adelante. Bueno, primero, gracias, Ale, gracias, Oscar. Muy buenas sus palabras, coincido con Oscar y parcialmente con Alejandro. Pero, Alejandro, siguiendo tu idea, si vos mirás la base de datos del CIT, del Centro de Información Técnica del ENACOM, hoy tenemos registradas 82.000 normas supuestamente vigentes para el ámbito de telecomunicaciones. Cuando pregunté un poco más cómo eran tantas, se dieron cuenta que las de radiodifusión se habían duplicado, que en realidad eran 42.000, 41.000, pero las anotaron 2 veces. Pero eso es el Centro de Información Técnica del ENACOM. Ahora, si pensamos en la derogación completa, es la ley de la selva. Si pensamos en la derogación completa, solamente vamos a tener el poder del león. Hoy es bastante apropiado hablar de eso, pero es eso. Pero hay un comentario en el mercado sobre que se estaría pensando en derogar el reglamento de interconexión y que quede solamente acceso como forma de conectividad. Oscar, ¿cuál es tu opinión con respecto a eso? Te saqué el micrófono de la mano. Un amigo, Guillermo. Creo que veo 2 problemas con la interconexión. Se hizo un intento, bueno, si se quiere, algo moderado en actualizar el marco regulatorio en el 2018, creo que fue.
Ahora, volviendo al tema de la cultura del regulador, ese reglamento tenía básicamente una idea, fuerza importante, una sola. No había, más allá de cambiar la redacción y todas esas cosas que nos gusta hacer, a lo que escribimos eso, pero la idea fuerza más importante era de definir mercados relevantes y prestadores con poder significativo de mercado. Les pregunto a cualquiera de los presentes qué hizo el ENACOM con eso. La norma está vigente, digamos, ¿qué hizo el ENACOM? ¿Por qué lo señalo? Porque, bueno, doy de nuevo el ejemplo de Brasil de excluir a la televisión paga de su programa de promoción de competencia, ese programa que ellos actualizan permanentemente, excluir a un prestador de televisión por paga, porque compite con el streaming. Para eso necesitas saber cuál es el mercado relevante. El mercado relevante, entre otras cosas, qué servicios se sustituyen. Y también para definir el prestador con poder significativo de mercado, necesitas saber de qué mercado estamos hablando. Ese era el cambio más importante que se hizo. No se hizo absolutamente nada. Es más, vos ibas a comentar esto, parecía que hablabas en chino, o sea, con el respeto de la gente de Huawei, pero no te entendían. Y no es una sofisticación, es, de nuevo, la inteligencia que tiene que tener el regulador. Tiene que tener información. La información la recibe, no la procesa. Pero ¿qué necesita un regulador inteligente? Entender cómo es el mercado, quién compite con quién puede tener una dominancia, a quién tiene sentido pedirle algún requerimiento, alguna obligación particular en función de su poder de mercado o no. Entonces, dicho esto, creo que se podría simplificar aún más. Yo tiré lo de facilidades esenciales que tiene que ver con el tema de la interconexión, con una mirada ampliada, porque, bueno, ya las plataformas no es que sean gente de contenidos que no se meten en la infraestructura, mencioné el tema de los servicios en la nube, hay que también ahí flexibilizar un poco las cosas. Pero vuelvo al principio, el tema de la cultura del regulador, si no se modifica, uno puede escribir las cosas más maravillosas que después no pasa nada. Y eso pasó, por ejemplo, con la interconexión. Era básicamente mercados relevantes, prestadores con poder significativo de mercado. Teniendo eso claro, uno podía empezar a dejar de lado cosas, la oferta de interconexión de referencia, pensar si algunos elementos eran facilidad esencial o no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si vos no sabés cuál es el mercado, quiénes son los prestadores y qué poder tienen esos prestadores en el mercado, es muy difícil avanzar en una nueva regulación, para usar la expresión de Alejandro. Sin esos elementos, entonces vos podés derogarlo. Vamos a seguir un poco en la tiniebla hasta que el regulador diga un día, bueno, ahora vamos a hacer tal otra cosa. A eso me refería con el regulador inteligente y me refería a esto de trabajar el regulador como un actor más de todos los actores que tiene el ecosistema. Muchas gracias. Fui un poco político, pero bueno.